Advertencia. Si piensas escuchar este podcast acompañado de más personas, puedes llegar a sentir fuertes dosis de vergüenza ajena. Sin saber demasiado. Si este programa te gusta, coméntalo con tu psicólogo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Sin Saber Demasiado. Acá estamos de vuelta con un nuevo episodio con mis compañeros de siempre, los incondicionales. Pelayo, acá arriba, y Chechu, allá. Hola. Bueno, hoy vamos a presentarles... ¿Qué pasó? Qué ganas de veros. Ah, sí, la verdad que hemos vuelto al ruedo, así que con muchas ganas. We're back. Este episodio va a tratar de True Crime. Así que digamos que no nos hemos esforzado mucho en la temática, es algo que está bastante vigente. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo a nuestra manera, como siempre, y esperamos que les guste. Nos subimos al carro y a ver qué tal. Y a ver qué sale. Bueno, vamos a arrancar como siempre con la definición para la gente que no sepa qué es True Crime. Y dice: el True Crime, expresión del inglés que puede traducirse como crimen verdadero o crimen real, es un género literario, de podcast y cinematográfico de no ficción, en el que el autor o autora examina un crimen real y detalla las acciones de personas reales. ¿Qué tal? ¿La tenían esa definición? No la habría leído, pero completamente acorde a lo que yo tenía pensado. Documentales sobre crímenes reales, un poco más lo que es curioso o menos ficcionados. Es muy curioso porque ahora ha pegado un boom eso. La sociedad nos estamos volviendo más, no sé, me da un poco de yuyu, porque yo soy el primero que los ve, ¿eh? Y un poco, yo creo que hay un poco morbosillo. Sí, claro, yo creo que hay un poco de morbo y al final todas las plataformas de streaming online han hecho sus especiales de True Crimes y joder, lo han sacado a la palestra porque tú en realidad antes, por lo menos en España, ¿no? Ahora nos lo podrás contar en Argentina, si salía alguno eran True Crimes locales. No salía uno sobre Estados Unidos, por ejemplo, o sobre Japón o sobre Australia. En cambio ahora estas plataformas online que son mundiales, pues te ponen un True Crime de Australia y oye, todo el mundo lo ve porque también tiene ese carácter exótico, ¿no? Sí, aquí teníamos informe semanal. Vídeos de primera. Menudo True Crime. Sí, digamos que como que se ha masificado la cuestión, porque lo que decías vos, Pelayo, antes capaz que salía una sola noticia de esto, muy esporádica de fuera del país de uno, pero ahora yo creo que esta sociedad nueva, llamémosle por ser benévolos, un poco morbosilla también, le gusta esta cosa. Mira, no quiero poner pensamientos ni palabras en la cabeza de otros, pero esto en realidad es regocijarse con el sufrimiento ajeno en un punto. No sé cómo lo ven eso. Bueno, o didáctico. O didáctico. Depende de cómo esté orientado el True Crime realmente. Desde que empezó. Yo he visto algunos y hay algunos que juegan al morbo, como dices tú, del regocijo del sufrimiento, pero luego hay otros que, ostras, parece que sí que son historias que merecen ser contadas desde el punto de vista de los datos reales. Pues al final sabéis que a poco que cualquiera de estos casos se hace película, empiezan a coger licencias artísticas para, ¿sabes?, hacerlo un poco más película. Pero, y por ejemplo, eso lo cambia. Es un hecho real que eso lo decían las policías en aquella época, que desde que se estrenó CSI, el nivel de los delincuentes para tapar sus fechorías había subido enormemente. O sea, pero enormemente, porque muchos de ellos es que ni lo mínimo de los guantes. Y cuando salió el Horatio y el otro, que veían hasta lo que habías desayunado una semana antes, pues wow, empezaron... Yo por otro lado me voy a ir, o sea, voy a hacer el juego del debate, ¿vale? Me voy a ir al otro lado, yo para que lo podamos debatir un poco. Y es cierto lo que dices y lo he escuchado yo también, pero también he escuchado muchas noticias y a muchos expertos diciendo lo que sale en CSI no es real. Lo que hacemos nosotros no tiene
mucho que ver con lo que hace el CSI en la televisión. Entonces, parece que son dos ideas contrapuestas. ¿Quién tiene razón? ¿Los que dicen que han subido el nivel o los que dicen que no tienen ni idea y que esto es un show de televisión? Sí, y todos hemos visto esa imagen de que hacen un zoom en una imagen de mierda y dicen ¡despixélala! Sí, sí. Y les sale ahí los poros de la cara de la gente. Pero ya los delincuentes saben que existen herramientas. Entonces, aunque no sepan cómo funcionan, si son unas más verdad que otras, que la cámara se pueda ampliar o no, pues me pongo un pasamontañas. Algo tan básico que muchos ni hacían. Sí, claro, en algún momento recién las cámaras estaban puestas, entonces... Claro, por ejemplo, saber que los cajeros tienen cámara, eso pegó un bajonazo de pillar delincuentes que habían robado tarjetas de crédito gracias a un episodio de CSI. Que fueron al cajero, hicieron ahí la trama se veía, y es que la mayoría de los que robaban tarjetas de pickpocket, de estos de carteristas y tal, no sé qué, hasta que ya no les pillaban y ya sabían en el juicio por qué les habían pillado y tal, tiraban a pelo. Bueno, qué sé yo. Digamos que también echa la ley, echa la trampa, y es verdad que ha traído todo esto un poco de información tal vez de más para los criminales, y no me gustaría dejar de lado también que muchos tienen una carrera artística post delito. No te digo que son los protagonistas, pero sí seguramente cobran regalías por sus documentales, películas o cosas por el estilo. Entonces me suena que estás hilando para empezar a contarnos una historia. Bueno, les voy a contar una historia, pero sé que los voy a sorprender con lo que les voy a contar, porque yo sé que ustedes están esperando una historia y se las he cambiado. Después si quieren hablamos de la otra. Así que sí, como tenía un poco más de tiempo, dije bueno, la vamos a cambiar un poquito. Y he redactado una especie de texto para contarles esta historia de True Crime. Si quieren arranco, Sí, dale. Adelante, por favor. Bueno, voy a contarles la historia de la persona que inspiró al personaje criminal más famoso de los últimos tiempos. Estoy hablando de Hannibal Lecter. Por si no lo conocen, Thomas Harris es el escritor de El silencio de los inocentes y Dragón Rojo. Todo empieza en los años 60, cuando Harris tenía solo 23 años. Era un periodista que investigaba para la revista Argos el caso de Dykes Askew Simons, un asesino de 3 jóvenes nacidos en Texas de rostro desfigurado. Este fue apresado en México y esperaba ser deportado. En este tiempo, el asesino intentaría escapar de prisión, donde fue baleado y herido gravemente. Harris llegó a la prisión para hacerle una entrevista. El director del penal le comentó que el reo, que iba a encontrarse, estaba gravemente herido. El periodista se sorprendió, pero también se alegró de saber que el criminal todavía seguía dispuesto a darle dicha entrevista. Le asignaron un acompañante para ir hasta donde estaba Simons, un doctor, el cual prestaba trabajos como cirujano en la prisión. En una breve charla, el doctor le contó que había podido ayudar a Simons cuando agonizaba prestándole primeros auxilios, y esto fue lo que le permitió seguir con vida. Luego de la entrevista, Harris y el cirujano tuvieron una breve pero excelente charla. Harris quedó impresionado por la predisposición, inteligencia, presencia y forma tan correcta en la que se expresaba el médico. Incluso quedó muy sorprendido cuando el médico le realizó un perfil psicológico de su entrevistado. Le habló de su aspecto desfigurado y de la mente confusa de Simons. Le describió el placer que Simons sentía al atormentar a otras personas, alimentándose con el sufrimiento de las mismas. En la plática, comenta que también surgieron preguntas tales como si las víctimas de Simons lo provocaron o si merecían morir. Al despedirse del cirujano, de la manera más cortés y en un perfecto inglés, este le dio su nombre: Alfredo Ballí. Harris invitó al doctor a comer con él si alguna vez visitaba Texas y le dio una tarjeta con su domicilio. Ballí le dijo que le encantaría y le prometió que lo haría a la primera oportunidad. Pero no fue hasta que Harris salió de la oficina del médico que operó a Simons que se enteró de la historia del que en ese momento apodó el Dr. Salazar. Al preguntarle al director de la prisión cuánto tiempo tenía el cirujano trabajando ahí, la respuesta del director fue la que le daría la vida a Hannibal. ¿No sabes quién es? El doctor es un asesino. Como es cirujano, pudo empaquetar su víctima en una caja sorprendentemente pequeña. Nunca va a salir de este lugar. Está loco, le dijo.
Harris lo describiría como un hombre pequeño, ágil y con un gran aire de elegancia. El delito por el que estaba preso fue haberle quitado la vida a su pareja, de nombre Jesús Castillo, así como enterrar el cuerpo de manera clandestina. Fue un crimen pasional. Era latino, ¿no? Exacto, esto pasó en México. Dice, Valli, cuando tenía 28 años de edad, no solo era médico cirujano, sino además un respetable ciudadano. Tenía su consultorio en la colonia Talleres de la ciudad de Monterrey. Muchos de sus pacientes afirmaban que era muy acertado con sus diagnósticos. Además, a la gente más necesitada le regalaba las medicinas que les recetaba. Cuando terminaba su labor en ese mismo consultorio, vivía un romance con Jesús Castillo, un estudiante de medicina de 20 años de edad. A Jesús le venía muy bien esta relación al haber encontrado un buen amigo y un patrocinador profesional, mientras que a Valli le servía la discreción de Jesús, ya que en esa época, si se hubiera sabido su preferencia sexual, su vida se hubiera visto destrozada, tanto personal como profesionalmente. Con el tiempo, Jesús empezó a pedirle dinero prestado que luego no podía devolver, y esto se tradujo en discusiones entre ambos. Se sospecha que Jesús intentó extorsionar a Valli con hacer pública su relación. En una acalorada discusión llegaron a los golpes y luego de eso Jesús intentaría apuñalar al doctor con un bisturí. Valli logró noquear a Jesús y enseguida le puso una inyección de pentotal sódico. Esto para paralizarlo. Lo arrastró hacia el baño y mientras aún estaba vivo, acá no me voy a poner muy detallista, pero digamos que le quitó la vida y le separó el cuerpo en 7 partes, perfectamente cortadas. Luego lo metió en una caja que cargó en su auto, pasó por la casa de la tía de la víctima a pedirle una pala y lo enterró en un campo cercano. Al poco tiempo fue encontrado y la tía, al notar la desaparición de Jesús, ató unos cuantos cabos y denunció a Valli. Este fue detenido y sin remordimiento alguno aceptó haberlo matado, lo que le dio el apodo en ese momento del Hombre Lobo de Nuevo León. Por este crimen fue sentenciado a la pena de muerte, siendo este el último mexicano en recibirlo. Por cuestiones legales y acomodos sociales logró reducir su pena a 30 años, que luego terminarían siendo 20 debido a sus servicios prestados en la cárcel. Esto siempre con un alto nivel de profesionalismo. Harris tomó nota de toda esta información y antecedentes de Valli y ya lo demás es historia. Luego de su condena, la vida de Valli pasó casi desapercibida. En el 78 salió de prisión con 49 años de edad. Trabajó en una consulta médica atendiendo personas de la tercera edad. Cuando en el año 2008 un médico local intentó entrevistarlo, se negó y además negó rotundamente ser la inspiración de Hannibal. Valli falleció en el 2009 en total anonimato a los 81 años. Cuando se estrenó en el año 91 El silencio de los inocentes, Harry no podía decir quién fue la persona que lo inspiró, ya que éste estaba aún con vida. Pero en el año 2013, cuando la novela cumplió 25 años de lanzamiento y 22 de su estreno en el cine, Harry finalmente reveló que el doctor al que llamaba Salazar había sido Alfredo Valli. ¿Qué tal? Muy bien. Pues un caso muy parecido a algo de actualidad, ¿eh? Exacto, casi rima Es que... con el caso. La verdad es que tampoco quiero sacar ese tema en el podcast. Primero, porque nos gusta mucho hablar de actualidad y porque... Es que es muy parecido, ¿eh? Pero es que, exacto, parece una rima. Parece que rima completamente con ese... Un apunte para los que viven en España, como nosotros todos. El silencio de los inocentes, aquí se tituló El silencio de los corderos. Sí. Correcto. Buen apunte. Y bueno, igual yo te digo una cosa, Pelayo, está bien que son medio atemporales los temas que tratamos, pero te digo que si no lo nombras en este momento, no lo nombras más el caso, ¿eh? Porque hay gente que se quedó con la intriga de que estás hablando. Para que después lo busquen a posteriores. Vale, perfecto. Es el caso, joder, no me acuerdo. Seguro Daniel que Chechu lo saben. Sancho. ¿Cómo es? Daniel Sancho. El caso de Daniel Sancho en Tailandia. Está ahora mismo, si vives en España, te lo has comido porque se ha hecho un recorrido de todo el caso. También tenía una relación homosexual, él también le debía dinero. En este caso era al revés, el médico era él, la víctima, y él también es cocinero. Lo que pasa es que al ser cocinero también le facilitaba Pues con el Aníbal tema Lecter era un chef de primera, ¿eh? Digamos Bueno, que un chef de YouTube. la única diferencia fue quién apuñaló primero entre las dos historias. Luego, curiosidad me ha dejado con la duda. ¿Por qué le llamaron el hombre lobo? Bueno, en ese momento es todo muy sensacionalista. Igual, yo te digo, más intriga me da
porque esto tienen los asesinos que son medio retorcidos. ¿Por qué le fue a pedir la pala a la tía? A mí esas cosas se me escapan Dejarte porque 20 dólares dices... una pala para usarla una vez es de tontos. Claro. En muchos de estos casos se repiten determinadas cosas. Es como un asesino, por accidente o planeado, hace un asesinato que, oye, lo intenta cubrir de la mejor manera posible, pero comete errores de esa índole, que es irle a pedir a un vecino la pala. Pero Ir a convencer a alguien de que le deje una barca y está dándole la chapa y le paga 10 veces más dinero porque le deje la barca para poder irse al mar. Es que Las algo cosas que dices, o sea, hasta aquí lo has hecho bien y de repente hay un punto en el que dices, Pero la mira, mierda. hay algo que aprendí y que te enseñan por ejemplo, en las galerías de tiro. Cuando haces algo de seguridad o lo que sea, tienes que aprender a disparar. Y puede ser muy bueno y dar en el blanco siempre. Pero te dicen, ahora hazlo con 180 pulsaciones por minuto. Ahora piensa con 180 pulsaciones por minuto. Muévete. ¿Qué te hacen? Te pones a hacer ejercicio y luego... No, te hacen como algo más de estrés y tal, pero nunca vas a estar, sabes que no pasa nada. Pero en cambio lo has hecho y sabes que pasa mucho. Entonces tu cabeza está en 100.000 pensamientos, en me van a coger, cómo lo tapo, cómo lo hago. Y vas cogiendo pequeños problemas y solucionándolos. Pero a lo mejor el más gordo te lo estás dejando de lado. Es que la mente... con ese nivel de estrés, nosotros cuando lo vemos así, y encima que jamás se nos hubiera ocurrido, lo vemos como algo objetivo, algo como una tarea de escuela. A tiempo pasado Claro. es fácil analizarlo y decir que Y lo esos ves 3 como una errores. tarea de escuela, pero claro, ponte tú a cortar a una persona. Bueno, es que... No, gracias. Yo no Pero sé yo qué- prefiero ahorrármelo y así nunca tengo el problema. Pero No- bueno, no sé también qué piensan, decían pero- que todos somos asesinos en potencia. Bueno, que las circunstancias no... todos lo somos son. salvadores en potencia. Si o sea, el potencial de una persona Sí. está ahí. O sea, que siempre puedes dar esas frases para lo malo, para lo bueno. O sea, Sí. Yo les quería comentar, no sé qué piensan ustedes, porque pasó en este caso, pero también se ve bastante, sobre todo en lo que son asesinos en serie y cosas así, que siempre dejan alguna pista, algún cabo suelto. No sé si será por egocentrismo, Una porque- firma. Sí, porque no, lo que decís, no tiene ningún tipo de necesidad de ir a pedirle la pala a la tía del que acaba de asesinar, o sea. sí que hay una parte de ellos que a lo mejor quiere ser capturado, ¿no? Hay varios libros psicológicos sobre la psicología de los asesinos, pero normalmente suelen diferenciar mucho entre las mentes que sufren algún tipo de trastorno, como la esquizofrenia o dobles personalidades, y luego muertes, o sea, asesinatos, voy a decirlo por accidente, pero bueno, que no son por accidente porque son premeditados. Entonces hay una diferencia bastante grande. Y el concepto de dejar una señal o de querer hacerte famoso con ello, generalmente, no siempre, pero se asocia más al concepto ese de algún tipo de trastorno psicológico, de enfermedad mental grave, que con la parte del accidente. Sociopatía. O sea, tampoco Sí, tiene que ser algo- sociopatías, esquizofrenias, dobles personalidades, o sea, todo tipo de enfermedades que son realmente cosas con las que es difícil vivir el día a día, sobre todo sin medicación o sin saber que la tienes. Bueno, yo para cerrar este caso, si les parece bien, no quería pasar por alto que el que fue a entrevistar a Simon, el asesino este de 3 personas que tenía el rostro desfigurado, después fue el asesino en Dragón Rojo, la película, la otra película. No sé si recuerdan que también el asesino tenía el rostro desfigurado, fue en ese otro asesino en el que se basó. Así que con esa pildorita... Sí, que lo hizo Joseph Fiennes o... creo, el actor. Sí, me encantó. Me pareció más floja que El silencio de los corderos, a pesar de ser buena. Pero me Pero pareció más policíaca, es que- no sé. Anthony Hopkins eleva mucho el nivel de todo lo que está. Pero Aníbal me gustó más. Es que la verdad que en Silencio de los Corderos me gustó lo justo. ¿Sí? Ah, mira, pues ahí discrepamos, ¿eh? Yo prefiero también a Julianne Moore
antes que a... ¿Quién era esta? La primera. Sí, su prima un poquito más mayor. No te quiero dejar pasar esto, Chechu. Le dijiste Aníbal. Pero decís Homer en Los Simpsons. Ponete de acuerdo, hermano. O lo decís todo en inglés o lo decís todo en español. Por favor. Aquí le llamamos Aníbal. Aníbal. Aníbal Lecter. Bueno, allá en Argentina es al revés porque es Hannibal y es Homero. Así que... Está bien. Es lo la cuestión es llevarnos la contraria. Sí. Mola. Bueno, voy a pasar yo a mi historia si queréis. En este caso, podía haber preparado algo mejor, me podía haber preparado un caso, pero he querido hacer también un experimento porque me motivaba para ello y os he preparado una sorpresa. Le he enviado un vídeo a Damián, que ahora pondrá. Acá la gente ya está viendo la cara. Exacto. Y oye, por favor, dale al play cuando puedas. Dale, ahora va. Informe del detective. Caso MABA 75429. Date 15 de julio de 20XX. Lugar Madrid, España. Asunto: el caso de la obra maestra. Robada. En una tarde sombría en Madrid, la escena artística de la ciudad fue testigo de un crimen atroz que conmocionó las tranquilas calles. El Museo del Prado, de fama mundial, fue víctima de un nefasto robo y correspondió a la detective María Sánchez indagar en las sombras y desentrañar el misterio. La investigación comenzó con las grabaciones de vigilancia, que revelaron el rostro del culpable oculto tras una máscara. Con un aura de determinación, la detective Sánchez recorrió los vastos bajos fondos de la comunidad artística madrileña, interrogando a pintores, galeristas y aficionados al arte. Cuando la detective siguió la pista hasta Mendoza, Argentina, sede de una infame red de contrabando de arte, se encontró inmersa en una atmósfera oscura y descarnada. La ubicación secundaria tenía un aura inquietante, con sus calles en penumbra y secretos susurrados suspendidos en el aire. La implacable persecución de la detective Sánchez la llevó a una reunión encubierta entre los coleccionistas clandestinos, en lo más profundo del corazón de Hortaleza, Madrid. Pero justo cuando el caso parecía acercarse a su escalofriante desenlace, el destino intervino de la forma más inesperada. En un giro surrealista y sobrenatural de los acontecimientos, el ladrón de obras de arte fue detenido cuando intentaba emprender una audaz huida, al encontrarse con un peculiar vendedor de baratillas mágicas. El culpable se vio atrapado en una disparatada dimensión alternativa poblada por enanos de jardín parlantes y tazas de té voladoras. Parece que la baratija contenía polvo de amanita muscaria, una potente droga alucinógena. El sudor provocado por los nervios del culpable provocó una reacción química con fantásticos resultados. Cuando la detective Sánchez llegó al lugar, no pudo evitar reprimir una risita ante lo absurdo de la situación. Con el ladrón bien detenido entre las fantásticas creaciones de este caprichoso reino, un cubo de basura, una matera y los restos de una bici, la detective procedió con calma a recuperar la obra de arte robada ante el asombro de los animados habitantes y el extasiado culpable. Finalmente, el culpable fue desenmascarado, revelando a un estudiante de arte llamado Pablo, cuyos equivocados intentos de alcanzar la fama le habían llevado por un camino traicionero. Atrapado en medio de esta absurda escapada, los grandiosos sueños de Pablo se derrumbaron de forma hilarante, dejándole que se enfrentara a las consecuencias de sus actos. De vuelta a Madrid con la obra maestra recuperada, la detective Sánchez se regodeó en la satisfacción de haber cerrado otro caso cautivador. El tono oscuro y descarnado que había rodeado su investigación se disipó de repente y fue sustituido por un tono desenfadado que le hizo sonreír. En un mundo en el que la justicia y la comedia parecían improbables compañeras,
La absurda captura del culpable aportó un breve momento de frivolidad a las, por lo demás, sombrías calles de Madrid. Caso cerrado. Nota: aunque el culpable fue detenido, se aconseja permanecer vigilantes en la búsqueda de la justicia. La oscuridad y la comedia pueden entrelazarse, dejando un rastro de caos que puede engañar incluso al detective más astuto. Bueno, como podéis ver, se ha creado la imagen y la voz con inteligencia artificial. Pero, ¿qué pensáis de la historia? ¿La he cogido por ahí o la ha creado una inteligencia artificial? Y no está la posibilidad de que sea verdad. Por eso, si la he cogido por ahí, bueno, que la haya creado una inteligencia artificial y sea verdad. me moscaría eso. O a lo mejor está parametrizada la inteligencia artificial para que busque o cree una historia con ciertos elementos. No sé. La verdad que la historia está buena, es rara. El video está bueno. Yo tendré que verme el podcast 3 veces para ver si cojo todos los matices. Sí, bueno, igual lo saco un poco de onda, pero en este tema de las transiciones y de ver los videos todavía estamos aprendiendo, así que todavía se ve un poquito... Bueno, Pelayo, puedes decirnos. Pues la historia la creó una inteligencia artificial. ¿Basada en hechos reales? No, porque especifiqué que fuera una creación original. No sé si la inteligencia artificial tendrá el copyright de la historia o lo tendré yo. Si en algún momento hacen una película, pues descubriremos legalmente quién cobra el dinero. Bueno, yo, en realidad, es sin saber demasiado, no cobraremos los tres. Claro. Pero todo fue creado con inteligencia artificial. Voz, vídeo, los movimientos y la historia. Es cierto que la historia... ¿El video lo hiciste a partir de una imagen o ya viene una inteligencia que te hace el video? No, todo está creado en función. Yo he creado para esto, sinteticé la voz, que ahora hay una noticia, por cierto, que os voy a comentar, no recordármelo, por si acaso al terminar se me olvida, pero la voz está sintetizada, originalmente basada en una voz stock que tenía la inteligencia artificial, pero le he cambiado yo una serie de ajustes. Provocando además también el tono guiri que tiene, es buscado porque la inteligencia artificial hablaba perfecto español de una manera fenomenal, pero si le empiezas a poner los acentos donde no van, empieza a hablar en guiri. Es espectacular, o le pones las palabras, que es algo muy típico del inglés que habla español, que lo del concepto del sexo de los objetos es una locura, porque en inglés una casa no tiene sexo, es un objeto. En cambio aquí, en el castellano, una casa es femenino, un coche es masculino. O sea, todo ese tipo de cosas vuelve muy loca a una inteligencia artificial. La imagen la creé también con otra inteligencia artificial. Esto han sido varias herramientas. Luego, si el público lo desea, me lo pedís y os puedo dar una lista de las herramientas que utilicé. Todo en versiones gratuitas y evidentemente con unas limitaciones de tiempo y todo eso, pero bueno, que para jugar un poco está bien, y luego ya si vosotros queréis meteros en más cosas y pagar, pues ya, oye, que cada uno disfrute de la manera que quiera. Mola. Para la inteligencia, estas generadoras de voz, estaría bueno ponerle un checkbox para no tener que poner tantos acentos, nada, y que el checkbox sea 3 latas de cerveza directamente, ya se lo pones y que hable. Hay una modalidad que es muy parecida a estar borracho, y es que le puedes cambiar la cadencia de hablar y entonces empieza a hablar. Claro, no es realmente borracho, porque no se acelera nunca, y un borracho a veces se acelera, pero sí que le puedes cambiar esa cadencia en determinadas frases, y estoy seguro de que si he podido crear una inteligencia guiri, puedo crear una inteligencia borracha. Claro. Y la imagen está basada en diferentes actores, aunque el resultado me costó bastante. Quería juntar imágenes y actores reales, entonces está Bruce Willis y Harrison Ford,
pero luego también quise poner un poco de humor y metí, por la historia sobre todo, y metí a Florentino Fernández, que es un humorista español, y a Weird Al Yankovic, que es un humorista inglés, ambos bastante famosillos. Los resultados no me pareció a mí que integrara muy bien esas dos caras. Ya metí a Benny Hill como extra y no cambió nada. Y yo, joder, Benny Hill. Sí, porque Benny Hill era humor mudo, pero era para hacer su cara solo. O sea, era la creación del retrato. Al final se quedó en una especie de Bruce Willis, el hijo de Bruce Willis y Harrison Ford. Yo creo que sería la mejor definición de la imagen, la verdad. Pero bueno, ha estado muy divertido, ¿eh? El proceso es muy divertido y lo que os puedo asegurar es que no tiene tanto trabajo como uno cree. O sea, puedes hacer muchísimas cosas con la inteligencia artificial y es realmente una herramienta extremadamente rápida, si no quieres hacer cosas súper complejas. Claro, si este vídeo hubiera sido redactando 3 días el texto, redactando 3 días, trabajando como un gil y claro, vos y yo 20 minutos la tenés hecha la sección. ¡Ya tengo el vídeo! Contanos, Pelayo, eso, ¿qué era la noticia eso sí que es un true crime, ¿eh? Sí. Lo que nos ha hecho, Pelayo. Es cierto. Pero no has hecho daño, nadie le ha hecho daño, está bien. No tengo que pagar frente a la justicia. Contanos la noticia esa, Pelayo, la que decía claro, que tenía. Justo preparando este vídeo y todo eso, pues sabéis que a veces Google sabe por dónde vas y te empieza a poner noticias. Y resulta que hace poco, esto también es un poco de actualidad, pero me parece muy interesante, ha salido el primer juicio por la sintetización de una inteligencia artificial basada en una voz real, que es la voz de la persona que hace el audiolibro de los libros de Harry Potter en inglés. Pues una empresa ha cogido una inteligencia artificial, ha sintetizado su voz y está doblando otros libros, otros audiolibros, con la voz. Entonces, esta persona les ha denunciado, lógicamente, pero en realidad no hay ningún caso previo, por lo tanto está un poco en tierra de nadie. Vosotros, esta es la pregunta importante. ¿Vosotros qué creéis? ¿Protegeríais al artista o protegeríais al creador? Hay una línea ya cuando te toman la cara o la voz. Es como si de repente alguien pudiera reproducir las huellas dactilares. Es casi lo mismo, ¿entendés? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a ir a cometer un crimen con tus huellas dactilares? Y algún tipo de protección me parece que debería haber con el artista. Pero ¿cómo controlarlo? Porque esto es el primer caso y es muy sonado, pero cuando sea masificado... Porque en realidad para mí el problema es... No se va a poder. Se va a crear una ley en la que, no sé, se permita, pero pierdas los royalties, no cobres por eso, como hace YouTube. Si tú metes una canción de un artista, dice, vale, te dejo que la metas, pero no cobras. Todo se va a ir para esto. Claro, en realidad, claro, sería una buena solución. Se va al artista. Pero frente a ese problema, os planteo que no tengo una respuesta para ello, y es, si al final se tiende a proteger al artista, o sea, en este caso a la voz que ha doblado los audiolibros de Harry Potter, ¿dónde marcas el límite? Es decir, ¿cuánto tiene que cambiar esa voz para que sea una voz original? Pero eso o se considere una copia. Le puedes bajar, cambiar las curvas, porque, por ejemplo, los algoritmos detectan las canciones por las curvas, las ondas estas de audio. Si tú a esa voz le modificas un pelín para engañar al algoritmo, pues tienes una voz casi igual, pero que no es igual, aunque esté basada. Pero hoy en día, entonces, con lo que cobran los pobres actores de doblaje... Yo no voy a defender que una persona en su sótano coja la voz de Freddie Mercury y empiece a sacar canciones y se forre de pasta. No lo voy a defender, ¿vale? Porque me parece que no estás aprovechando la voz y el trabajo de otra persona previo. Pero es verdad que los límites legales, que yo no soy quien pone la ley, y que los límites legales van a ser, o sea, va a ser un infierno legal
el tema de las inteligencias artificiales con la imagen y la voz. Es que Un si no auténtico cortan, infierno. si no cortan La esto, SGAE lo tendrá todo ya contemplado. al ser nuevo, todo esto nuevo, tienen que cortarlo sí o sí de raíz y después ir soltando de a poquito, un poco más y un poco más. Porque ¿qué pasa? Claro, pero Todo eso todo en esto un son sistema judicial europeo. En un sistema judicial, por ejemplo, americano, donde si hay ya una sentencia, eso crea jurisprudencia y ya se pueden acoger. Habéis visto en las películas el caso del pueblo contra tal en el año no sé qué, dictaron tal, y ya eso tiene que ser así. Por eso, Bueno, pero por suerte es el primero. Vamos a ver qué pasa. Porque Pues ¿qué nada. pasa? Todos estos son crímenes de guante blanco. Pero cuando Sí. esa voz se utilice para otro tipo de crímenes, ahí ya no va a estar tan bueno. ¿Me entendés? ya vienen denunciando esto hace tiempo con el deepfake en las películas porno con actrices de cine no convencional. Y la creación de imágenes en concursos. Ha habido imágenes creadas con inteligencia artificial que ha ganado concursos de arte, concursos de diseño, y se han puesto en ese campo, se han puesto muy estrictos y han desarrollado un algoritmo que descubre si la imagen ha sido generada por inteligencia artificial y automáticamente han echado a todo el mundo. Pero es que ya te digo, una persona con una frase de 10 palabras ha creado una imagen que ha sido ganadora de un concurso y se ha llevado $10.000. Es muy delicado. Es que la inteligencia artificial puede cambiar muchos conceptos legales y de nuestra vida Es propia. O inquietante. sea, al final ya lo dijeron los Simpson o Futurama, no tengo claro cuál de los dos es, pero en algún momento veremos a John Wayne hacer un anuncio de la Thermomix. Porque Bueno, ya se podrá hacer hemos visto a Lola Flores hacer un anuncio de cerveza. Campo, Exacto. con la voz de su hija, que es muy parecida, y inteligencia artificial. Inteligencia artificial cambiada. Pues, Bueno, creo que la nos fuimos un poco. No, Sí, sí, no, es me verdad. gusta porque estamos hablando Hemos de debatido. conceptos legales de los que desconocemos. Y ahora viene mi parte. Hay un concepto legal que sí conozco. Madre mía, qué transición, me ha encantado, bravo. Llevo pensando un Bravísimo. rato. Como nos enrollamos un huevo, pues me ha dado tiempo. Se lo ha pensado. Bien, hay un concepto legal que me llama muchísimo la atención y es, seguro que en latín no sabéis qué significa, pero se dice non bis in idem, que viene a significar no dos veces por lo mismo. Y bien, y con esto quiero ir a... Está creado para el sistema judicial, que viene a hacer, o a decir, mejor dicho, que no te pueden condenar dos veces por el mismo delito. Que es algo que, por ejemplo, en tu casa sí ocurre. Si tú la cagas con tu mujer, te puede echar la peta por la mañana, por la tarde, por la noche, a la semana siguiente, y por más que le digas non bis in idem, te va a decir sí, pero llamaste a mi madre gorda. Entonces, con este concepto está muy bien para, digamos, que las personas tengan una protección legal, ¿vale? La has cagado, has cometido un delito, pagas por él, pero pagas una vez. Y tengo un caso para reflejar cómo se puede, no sé, casi salir con la suya la gente. El caso es de Timothy Hens, es que lo leo porque se escribe muy raro. Timothy Hens. En América, en una base donde los soldados viven, lo habéis visto en las películas, que suelen ser como casi pueblos enteros, es una zona que tiene sus vallas, está protegida. O sea, no es un cuartel, pero es una residencia militar. O sea, está muy protegido. Por eso los crímenes ahí son mínimos. De hecho, hay muchos casos de que incluso conducen los menores de los coches, tal, porque no impera, digamos, es una propiedad privada. O sea, está muy protegido. ¿Y qué pasó? Pues pasó un asesinato. Una mujer apareció muerta con sus 2 hijas y un bebé. El bebé sobrevivió. Llevaba 2 días sin comer, pero por suerte lo pudieron recuperar. Y cuando vieron en la escena del crimen, bueno, ahí había sangre por todos lados, hecho polvo. Estamos hablando del año 70, de los años 70. Hicieron una primera reconocimiento, la policía, los forenses estuvieron viendo, cogieron pruebas de todo y al final hilaron muy rápido, porque la historia en sí pues,
otro asesinato triste más, con agresión sexual, por supuesto, todo terrible. Pero lo que quiero decir es que cogieron pruebas que en ese momento no se podían analizar. Pues, por ejemplo, el ADN no era fiable, tenía que ser un ADN muy puro, no podía estar contaminado, pero lo guardaron. Descubrieron que el asesino fue Timothy Hens, un hombre que vivía dentro de la base y conoció a esta mujer porque puso en adopción un perrito y él fue y lo adoptó. Entonces, a través de ver movimientos de la gente, de tal, no sé qué, los vecinos identificaron la chaqueta de Timothy y dieron con él. Y le arrestaron y fue juzgado y condenado. ¿Qué pasó? Que a los 5 o 6 años, el tío ya en la cárcel, aparecieron unas cartas y unas pruebas nuevas que en la carta ponía fulanito no es, tal, no sé qué, y daba como unos datos que no se vieron en el juicio. Aparte, se vio que en el proceso coaccionaron muchísimo a los testigos, la fiscalía coaccionó muchísimo al jurado y dieron como caso nulo y se libró, salió de la cárcel. Este hombre, como era militar, se reincorporó al ejército y estuvo unos años de servicio y ahora vamos 20 y pico años después. 20 y pico años después, uno de los investigadores que llevó el caso estaba en su clase, era profesor de criminología y estaba poniendo el caso de Timothy, diciendo cómo habían cogido a un hombre, pero al final, por las pruebas que no eran muy concluyentes, los testigos un poco forzados, se le dio la libertad. Pero ¿qué pasa? Que poniendo las diapositivas del caso, se dio cuenta de las bolsitas con las pruebas que había recogido la policía en su época. Y dice, hostia, hoy en día tenemos más medios para sacar y analizar esas pruebas y aislar el ADN. Total, pues que fue y estuvo con los investigadores, reabrieron el caso, un cold case, ¿no?, que se llaman los casos fríos, reabrieron el caso y demostraron que el ADN sí era de Timothy, ya no había lugar a dudas, pero este hombre ya había sido condenado y por la ley de non bis in idem quedaba libre de pagar por su... Había estado 5 años, pero un asesinato son mucho más. ¿Qué hicieron? Le dieron una vuelta de tuerca. Este hombre, como era militar y estaba en la reserva, le volvieron a llamar a filas. Y si era reservista en Estados Unidos, si te vuelven a llamar a filas, estás obligado a reincorporarte. Ah, estás obligado. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que como le reincorporaron a filas, volvía a ser militar. Y los militares tienen otros procesos penales. Por eso tienen su policía militar, tienen sus propias leyes y pudieron condenarle en un juicio militar por asesinato con las nuevas pruebas aportadas. Entonces, es un caso en el que un hombre no ha sido juzgado 2 veces, sino diría que 3, porque en una de ellas hasta se le liberó. O sea, Sí. fue declarado un juicio nulo, tal, no sé qué, sin falta de pruebas y se le liberó. O sea, digamos que tuvo 3 procesos penales por el mismo delito. ¿Qué os parece? A mí me explotó la cabeza. La verdad que está Muy bueno cool. ese blanco, bueno, ese gris ahí. Sí, que le sí. ¿Y encontraron. cómo le encontraron para poder juzgarle? Y eso curioso- igual tal vez te mando al muere con esto, pero una pregunta que me surgió. Ese tipo de Ya, delitos suelto que se esto que juzgan, parezco Elvis. si eso es solo en el mismo país, ¿no puede ser juzgado 2 veces? No, en todos. Creo que es el artículo 50 de... si sale un abogado o un jurista me va a mear en la cara. Pero por lo que he leído, el artículo 50 de la Unión Europea está en la Constitución Española, está en el 25 con algo. Que después, el de adelante o el de atrás, es el artículo por el que no te pueden culpar de nada que no era delito en el momento en el que lo cometiste. Que eso también me gusta mucho. Bien. Por ejemplo, el día de la purga. Claro. La purga, Sí. tienes 12 horas para matar y no es delito. Bien, la verdad No que sé, me gustó la historia. Hay pequeñas Interesante. cosas legales que me llaman la atención porque todo esto, claro, en latín, o sea, seguramente esta ley viniera ya de los romanos, los griegos, Sí, seguramente. y sus leyes.
si te Que es pones el a principio pensarlo, básico. claro, sí. si te pones a pensarlo, es que es una ley súper, no sé, clara y entendible por todo el mundo. Cometes Sí, un aquí en delito, tiene una pena. España, asignatura de primero de abogacía es derecho romano. Derecho romano. Pues esto debe ser derecho romano. Sí. Pues nada, a mí- ¿Has de encont- voto propio os he contado este datito. has a mí lo encontrado que me ha algún tipo resultado- de peli o documental de casos No, Ay, no he dejarme encontrado- solo voy a decir una cosa. Una Ah. cosa. Que a mí lo que me ha resultado curioso es que sabían que era culpable. O por lo menos los policías inicialmente sabían que eran culpables. O sea, que era culpable. Realizan mal su investigación. Hacen coaccionan a la gente. Sí, O sea, sí, para hacen que le todo lo que no liberaran. tienen que hacer. Exacto. Le liberan a causa de eso y el tío sigue siendo culpable a posteriori. O sea, realmente quien más ha fallado en, es que no es en judicial. este caso es la policía que investigó inicialmente ese caso. Pero es que encima cuando le O sea, liberaron, a mi forma de verlo. O sea, cuando abrieron el caso, que ya estaba condenado en la cárcel, fue por unas cartas que recibieron diciendo qué lástima que que estés cumpliendo una pena que me correspondería a mí, pero yo ya estoy fuera del estado, tal, no sé qué. Cartas que se había enviado él mismo. Es que, o sea, es que todo bien hecho, ¿eh? madre mía. Pues sí. Al Vale, final, ahora ya podemos continuar. Perdonad, que solo quería añadir eso. Ya. Sí. Pues nada, un caso curioso. No he encontrado nada audiovisual de esto. No hay He así estado- una película que no sea Pues- basada en este caso, pero de algo similar. Así, He ¿no? estado buscando y también he utilizado inteligencia artificial para buscar y me han salido casos que ha pasado, no tan graves como esto, pero sí ha pasado cosas parecidas y no he encontrado, sí hay documentales. O sea, en América, sí, documental sí que hay uno, pero en plan eso, como de un programa de estos de tardeo que saca un especial de 20-25 minutos, no nada así superproducción Netflix ni HBO. Bien, igual como sigamos usando inteligencia artificial, yo creo que ya en los próximos capítulos directamente ni aparezcamos. Y Exacto. listo. Va a terminar Que siendo podría la- ser hacer un ejercicio eso también. Plan, vamos a dejar que la inteligencia artificial nos prepare un programa y a ver qué sale. Pues hay un youtuber que se ha planeado un viaje siguiendo todo lo que le ha dicho la inteligencia artificial. Todo. A ver, está bien. Va pero- por el tercer episodio, está en París, Claro. porque no, en la teoría es no coger vuelos, si no es imprescindible, y tiene que terminar en Nueva Zelanda, en las antípodas de España. Es español. Muy chulo, la verdad que... Y además va visitando los sitios, ahora está en París, en el tercer episodio está viendo las catacumbas, tal. O sea, que la gente, si hace un uso creativo de la IA, puede salir un contenido audiovisual para YouTube y redes y tal, muy bueno. No, incluso personal. O sea, al final es. ¿Sabes? O sea, es un guía turístico. Sí. Yo estoy, Bueno, yo estoy y- a favor, pero igual me parece que nos estamos apoyando demasiado. Y Sí. creo que la inteligencia artificial, lo artificial lo vamos a terminar siendo nosotros. Como Claro, no es que pensemos un ya poquito. lo dice Ay. el nombre, inteligencia artificial. Nosotros somos sin saber demasiado. Si ya metes inteligencia... ya fallamos. Aquí en España hay muchos chistes sobre los cuñados. Que los cuñados lo saben todo. Que los cuñados siempre dicen tonterías y tal. Yo generalmente intento tratar a la inteligencia artificial como si fuera un cuñado. Él cree que lo sabe todo, pero a lo mejor tampoco hay que hacerle del todo eso. Bueno, vamos con la última parte, con las recomendaciones, que es la que más me Ahí quería llegar yo. Así me Chechu, dejan con tarea para la recomendaciones. semana. Recomendaciones. Pues mira, voy a recomendar una serie que está basada en un true crime, que ahora plena actualidad, que es La Mujer en Llamas o algo así. Que está ¿Cómo basada algo en- así? La tiene que encontrar la gente. Yo qué sé, está en el número 1 de Netflix. Y Netflix. Actúa Úrsula Corberó, que es del crimen, ya sé cuál es. el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. Pues son 8 episodios que le sobran 4, pero muy entretenido.
Buenísimo. Han estirado el chicle mucho. De hecho, he leído un artículo viniendo en el metro que decía que se está dando un batacazo a la serie internacional que te cagas. Esperaban que fuera algo muy puntero por Úrsula Corberó, que gustó mucho en La Casa de Papel, todo eso, y creo que fracasazo. O sea, Netflix. O sea, ¿a quién le importa en Francia el asesinato de un... que yo no entiendo. A veces esas cosas son sorprendentes. Puede triunfar o no. Yo voy a hacer 2 recomendaciones. Sobre todo una para nuestro público internacional. También está en Netflix. Es una serie de... Es un true crime documental, no es una Netflix, película. págate la promo. Exacto, por favor. Un poquito. No, ponemos la N por aquí en medio. Si queréis que hable, lo podemos trabajar con la inteligencia artificial, que Netflix no sabe. Pero bueno, es el de las niñas de Alcácer. Ese caso es un caso que se dio en España en los años 80, 90. 90, yo Yo creo, era ¿no? pequeño, 80. 80. Pero vamos, es un caso muy famoso, marcó muchísimo a la ciudadanía española. No os voy a hacer spoilers de nada, pero bueno, únicamente quiero que sepáis que eso que fue un caso muy importante. Y luego respecto a Crónica Negra y a casos también de asesinatos un poco más ocultos, no quiero perder la oportunidad de... 92, te doy 92. Pues no quiero perder la oportunidad de recomendar en general el trabajo que ha hecho, parte del trabajo que ha hecho Iker Jiménez, tanto en la radio con Milenio 3, es un programa de radio que ya no existe, pero lo podéis encontrar en los agregadores de servicio, tiene una biblioteca muy grande. En internet tiene un canal también, La Nave del Misterio, y luego tiene el programa de televisión, Cuarto Milenio. Lo podéis encontrar en cualquiera de esas 3 facetas y tiene muchísimo análisis de crónica negra y asesinatos, todo muy desconocido, tanto a nivel español como también sé que hay cosas a nivel de toda la parte de Centro y Sudamérica. O sea que a mí me parece una persona que hace un trabajo excelente, no quiero perder la oportunidad de recomendarlo. ¿Y también? Bueno, yo les voy a recomendar 2 pelis argentinas que hablan sobre el mismo tema. Pasa que una es un tipo más show y la otra es más tipo documental. Es sobre lo mismo y es un robo que sucedió en un banco en Argentina y se llama El robo del siglo, se llama la película esta, la más artística, digamos. Y el documental se llama Los ladrones, la verdadera historia del robo del siglo. La verdad que está muy bueno, está muy bien contado. Inclusive la del robo del siglo tiene un tinte cómico. No les quiero spoilear, pero muy bien, muy bien. Que Yo era la conozco historia que nos ibas a traer, ¿eh? Conozco la historia y la recomiendo, ¿eh? Tiene ahí Sí, unos sí. giros. Está muy guapa. Miradlo. Sí, esta historia Y- se la conté a los chicos la semana Sí. pasada. Por eso Unos ahora les ladrones cambié. bien prolijos. Y muy Bueno, fachados. y os voy a recomendar, como siempre, nuestras redes sociales. Por favor, seguirnos, hacer likes, podéis hablar con nosotros, nos podéis dejar cuestiones o recomendaciones, o si Sí, queréis que hablemos somos, de algún de tema. verdad, somos muy accesibles. Exacto. Nos podéis seguir en Sin Saber Demasiado en cualquiera de las plataformas, ya sea Facebook, Twitter, X, ya no es Twitter, no nos busquéis en Twitter, ya no existe. Instagram, probablemente. Es Perdón. old school. Eso es cool, pues Twitter, llamemos en Twitter. Pinchemos un poco a Elon. Pero bueno, en Instagram probablemente es donde más vamos a poder interaccionar con vosotros. Podéis encontrar nuestro canal, pero también podéis encontrarnos por separado a cualquiera de los miembros, buscarnos, preguntarnos, nos encanta participar con vosotros. Así que recordad, Sin Saber Demasiado.